sobre este tema que realmente a nosotros nos interesa en el ámbito del laboratorio clínico. Realmente a nosotros procuramos porque el profesional del laboratorio clínico mejore sus habilidades, ¿cierto? Para que pueda tener un impacto superior, no solamente en términos del procesamiento. Esta diapositiva, como la vemos acá, yo la titulé como tiempo fuera porque se nos acabó el tiempo. Por lo menos acá en Colombia, la verificación de métodos se nos volvió un tema obligatorio por la regulación nacional que nos habilita a la operación de los laboratorios clínicos. Ya nos toca, ya no es que si queremos hacerlo por aseguramiento de la calidad, no. Les cuento, colegas de otros países, que aquí ya es un tema que nos están auditando, nos están revisando, y por eso nosotros desde SIG Solution y pues en nombre propio Adely Sánchez quisimos darle claridad en este tema y dar como un direccionamiento a los profesionales de laboratorio pues que aún no lo han realizado, para que podamos dar cumplimiento no solamente en el ámbito legal, sino también en ese compromiso con nuestros pacientes, porque es una forma de garantizar que nuestros equipos pues están funcionando bien. Me presento para las personas que no me conocen. Hay muchos colegas que están acá, pues que ya hemos tenido algún tipo de relacionamiento. Mi nombre es Adely Sánchez. Yo soy bacterióloga y laboratorista clínica de profesión. Ese fue mi primer grado. Realmente soy una enamorada de mi profesión. Siento que nosotros tenemos muchas veces lo posteo en mis redes, y es que tenemos el privilegio de ver lo invisible. Realmente son pocas las profesiones que le permiten a los profesionales ver lo invisible. Nosotros lo tenemos, colega, y por eso tenemos nosotros que estar orgullosos de eso. Soy especialista en gerencia de la calidad, auditora ISO 9001, 17025 e ISO 15189. Soy verificadora de condiciones de habilitación aquí en Colombia, porque es la normatividad que nos aplica en la resolución 3100, formadora de todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y calidad analítica, y directora y fundadora de SIG Solution, que es una empresa que la hemos construido con varios profesionales en torno a apoyar la mejora de los laboratorios clínicos, de las IPS, pero adicional del profesional del laboratorio clínico. Obviamente, pues yo soy bacterióloga y me interesa mucho que sigamos adquiriendo conocimiento y salgamos de esa zona de confort que a veces nos da la operación. Mis redes sociales, @Adely Sánchez, Facebook Adelis Cristina Sánchez, me pueden encontrar. Yo pues trato de postear la información de interés, cositas que uno va aprendiendo para compartirlo con ustedes. Entonces, entremos en materia del por qué se hace necesario hablar del tema de verificación de métodos. Como les comenté, colegas, acá en Colombia nos rige la resolución 3100, que es una normatividad en la cual tiene que cumplir las IPS, las instituciones que prestan servicios de salud en torno al servicio del laboratorio clínico. Y dentro de esos requisitos, como vemos acá, dentro de esos requisitos, pues está la validación secundaria. En Colombia tenemos ese concepto, de hecho eso quedó desde que se hacía todo este tema de que se verificaban las pruebas de COVID. El Instituto Nacional de Salud adoptó este concepto de validación secundaria, pero ellos dicen o verificación, dándole énfasis de que quien hace una validación primaria es el fabricante. Ya vamos a hablar un poco más al detalle sobre la diferencia de los conceptos. Pero no solo por resolución 3100 tenemos nosotros que hacer la verificación de métodos en Colombia, sino por resolución 1619. Aquí los laboratorios que procesan pruebas que tienen algún interés en salud pública, nos rige adicional otra normatividad. Y aquí también tenemos la verificación de métodos como una forma de asegurar el resultado que emitimos en el laboratorio clínico.
Otra normatividad aplicable es la ISO 15189, que este sí es un estándar internacional. Los laboratorios que quieran acceder a una acreditación para demostrar la competencia técnica del laboratorio clínico, pues tienen que hacer la verificación de los métodos. Ustedes lo ven aquí en el numeral 7321. Y en el 6.2.3, que este realmente es un pequeño cambio que tuvo la ISO 15189, que estamos estrenando versión, donde nos pedían la verificación de métodos, pero solamente el documento. Miren que a mí me encanta mucho la ISO 15189 porque ellos nos obligan más a tener un control de la calidad de los resultados. Miren que ellos ahora, adicional que nos piden la verificación de métodos, nos dicen el laboratorio debe autorizar el personal para realizar y aprobar esas verificaciones. ¿Cómo demuestra uno que uno tiene esa autoridad? Con competencia. Entonces, de ahí la importancia que nosotros aprendamos a hacer verificación de métodos. Yo sé que hay una cultura que en este cumplimiento a este requisito o a esta indicación nos ayuda mucho el proveedor. A veces hacemos esas conciliaciones y nos dicen, bueno, yo te entrego el analizador verificado, pero realmente, colegas, es una responsabilidad del usuario, de nosotros, de saber cómo se hizo, cómo yo lo apruebo, porque si no tengo el conocimiento, entonces, ¿cómo sé si lo hicieron bien, si lo hicieron mal? Si lo hicieron con la suficiente robustez estadísticas en esos datos que seleccionaron. Entonces, colegas, por eso nosotros estamos brindando este espacio, para que vayámonos metiendo en todo esto y matemos ese coco. Acá en Colombia, coco le hablamos como a lo que nos da miedo. En este momento a muchos colegas les da miedo cuando les preguntan por la verificación, porque es un tema nuevo, porque no lo manejamos, pero tranquilos. Se van a dar cuenta que esto es un tema que tiene su manejo, y mi intención y la intención de Seed Solution es que chuliemos, ¿cierto? Que matemos ese coco y nos quitemos ese miedo. Entonces, ya sustentando el por qué normativamente tendremos que hacer la verificación, yo quiero hacer un llamado y a que nos olvidemos de la normatividad, porque no es solo por normatividad. Miren, para mí, hacer la verificación de métodos es aportar a la seguridad del paciente. Yo me sorprendía con unas indicaciones, pues, que aquí en Colombia el Ministerio de Salud nos da como algunos lineamientos de prácticas seguras para aportar a la seguridad del paciente. Y de hecho, en la Organización Mundial de la Salud también hay algunas recomendaciones para que las instituciones y quienes brindan esos servicios de atención al paciente pues puedan implementar ciertas prácticas donde se garantice esa seguridad. Y a nivel de laboratorio me sorprendo porque preparando el tema estuve como revisando y me daba cuenta que la seguridad del paciente en el laboratorio clínico, de acuerdo a cómo tienen los lineamientos el ministerio acá en Colombia y a lo que también nos indica la Organización Mundial de la Salud, solamente ellos se basan en la fase preanalítica, que es importante, obviamente, muy importante, nosotros lo sabemos. Pero si ustedes revisan, solamente nos hablan de que usted tenga una única identificación, que tenga más de un identificador para los pacientes, para evitar este tema que vayamos a confundir las muestras y demás, que confirmemos los datos de nuestros pacientes de manera verbal y demás, pero todo lo direcciona a la fase preanalítica y a ese aseguramiento y la identificación del paciente. Pero yo les digo, colegas, no tendrá mucho que ver también la verificación de métodos, el control de calidad que nosotros tengamos en el laboratorio, el análisis de los datos, el tener indicadores de competencia técnica, no aportará eso a la seguridad del paciente. Entonces ahí les boto ese dato. Y es que nosotros no debemos tener solamente lo básico, lo mínimo, no, hay que ampliar, porque es que en el laboratorio hacemos muchísimas cosas, muchísimas. De verdad
¿verdad? Mientras en otros campos, ¿cierto? Esto de que no, que usted tiene que escribir sus procedimientos, su paso a paso. Nosotros en el laboratorio lo hacemos eso hace muchísimo tiempo, o sea, para nosotros eso no es nuevo. Que ahora se modele un poco y demás, sí, pero realmente en el laboratorio clínico es una práctica como es el control de calidad de hace mucho tiempo. Entonces, esto simplemente para decirlo que verificación de métodos es una estrategia que aporta la seguridad al paciente, porque es cuando yo le estoy garantizando a ese paciente, vea, ese equipo con el que yo le estoy midiendo sus analitos está bien, ¿cierto? Sus mediciones son precisas y son exactas, y que el error que tienen, que es normal que todo sistema de medición tenga un error, no va a impactar la decisión clínica que va a tomar el médico cuando vaya a hacer el tratamiento o a determinar un diagnóstico. Entonces, solo por este hecho de que aportemos de una manera tan grande a la seguridad del paciente, yo le veo toda la importancia a que nosotros manejemos este tema de la manera que lo vamos a manejar en adelante, ¿cierto? Que ya no vamos a tener ese coco allí que nos va a asustar. Esta presentación está basada en unos documentos de la CLCI. Ustedes ya, yo sé que los han escuchado, ¿cierto? Son unas directrices, unas guías que nos dan como un direccionamiento. Nos dicen, mire, usted lo puede hacer de esta manera. Ustedes saben que la CLCI es una institución sin ánimo de lucro que está conformada por diferentes profesionales que tienen experticias en diferentes campos. Hay miembros de hospitales, de los manufacturadores, de las personas que son referentes a nivel de calidad. Entonces, eso hace que esos documentos, el contenido que tenga mucha evidencia científica y pues estén enriquecidos con diferentes puntos de vista. Y por eso es el gran valor de estas guías. Por eso nosotros, desde el usuario, las adoptamos para poder determinar, ¿cierto?, si nuestro sistema de medición está funcionando bien o tiene algún inconveniente. Aquí simplemente para mostrarles que hay diferentes guías de acuerdo a la necesidad. Entonces, miren que para métodos cuantitativos, por ejemplo, que tengan utilidad clínica, tenemos varias. Si yo quiero determinar el error total de mi método, entonces tengo acá una guía que me da una serie de pasos y me dice cómo lo puedo hacer, la EP21. Si quiero revisar solamente la precisión, mire que aquí tengo varias, ¿cierto? Tengo la EP5, la EP9, la EP15, que es la que vamos a revisar hoy, y la EP10. Pero si yo quiero solo revisar sesgo, entonces acá también tenemos varias, la EP9, la EP15 y la EP10. Y aquí por eso les quiero justificar la EP15, porque con la misma guía yo puedo evaluar la precisión y el sesgo de mi método. Entonces, obviamente, estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando recursos y vamos a tener pues un documento que da evidencia al desempeño de nuestro analizador. Pero si hablamos de métodos cualitativos, también tenemos una opción y es la EP12. Hoy también vamos a tocar un poquito de esta norma, de esta guía, perdón, vamos a tocar un poquito porque ella nos da cierto direccionamiento, realmente no es tan complejo como uno lo pensaría, y ahí nos dicen cómo nosotros podemos verificar los métodos cualitativos. Y aquí viene la pregunta del millón que a veces a mí me dicen, ¿pero es validación o es verificación? ¿Qué me toca a mí? ¿Valido o verifico? Aquí en Colombia dicen, ¿validación secundaria es lo mismo que validación primaria? Pues no, vamos a aclarar estos conceptos. ¿Listo? ¿Qué es una validación? La validación es la aplicación de un procedimiento que permite saber que el método que voy a utilizar es acorde al uso previsto. Es decir, que si yo tengo un método con el cual yo mido triglicéridos, ¿quién es el que hace eso que determina que ese método es para medir triglicéridos? Pues el fabricante. Eso lo hace el fabricante, es quien hace la validación primaria. Si nosotros tomamos el concepto de validación secundaria, estamos diciendo que yo lo voy a hacer por segunda vez, es decir, que alguien lo tuvo que hacer en su primera instancia, que en este caso pues es el fabricante. Y ellos documentan esa validación que hace pues a través del inserto y otros estudios adicionales que le hacen al método antes de sacarlo al mercado.
Este es otro ejemplo de inserto. Nos dicen ellos, pues, su uso previsto, cuáles son las limitaciones, cómo es el procedimiento para aplicar este método, y nos dan las características de rendimientos o características de desempeño, lo dicen otros fabricantes, pero allí es donde nos dicen, mire, y este método, su precisión es esta, y algunos nos dan la exactitud. Y la precisión nos la dan casi siempre en dos conceptos, en términos de repetibilidad y en términos de reproducibilidad. ¿Qué es lo que finalmente yo voy a verificar? Las declaraciones del fabricante que están documentadas como características de rendimiento o características de desempeño. Entonces, por eso es que nosotros simplemente verificamos lo que dice el fabricante y lo documentó en ese inserto. Hay otras características que también se verifican. Las que yo les dije son las más comunes, pero también se verifican la especificidad si hablamos de métodos cualitativos, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, ¿cierto? El intervalo de medición. Hay varias. ¿Qué es lo que se está usando en este momento? Lo que regularmente nosotros, pues, de lo cual tenemos más datos. Estamos para métodos cuantitativos, verificamos la precisión y la exactitud. Y para métodos cualitativos, verificamos la sensibilidad y la especificidad del método y podemos también determinar como la concordancia. Entonces, verificación es el procedimiento aplicado de acuerdo al empleo de ciertos protocolos. Y yo les señalicé aquí, se los coloqué con una rayita protocolos, porque no es como yo quiera, no es como el laboratorio quiera. ¿Por qué? Porque los protocolos tienen que estar probados. ¿O por qué creen ustedes que existe la CLCI? Porque hay la necesidad de establecer protocolos, ¿cierto? Con personas que tengan la competencia necesaria y que nos den el paso a paso y que nos digan que si yo determino que el equipo, su reproducibilidad y su repetibilidad está de acuerdo a lo que dice el fabricante, pues yo lo realicé bien y no que sea algo subjetivo. Por eso es que hay que seguir ciertos protocolos que permiten obtener evidencia objetiva, y evidencia objetiva es el estudio, el resultado, ¿cierto? El informe que yo saco después de hacer pues todas las pruebas, de que los requisitos especificados por el fabricante han sido cumplidos por el usuario. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos en términos de repetibilidad y de reproducibilidad, y algunas veces nos dan el dato de la exactitud. Entonces, ¿yo qué hago? Verifico, aplico un protocolo, verifico que ese método tiene 5% de repetibilidad, que tiene 8% de reproducibilidad bajo mis condiciones, porque obviamente el fabricante valida bajo sus condiciones controladas, temperatura full, las personas súper entrenadas, pipetas calibradas y demás, pero hay que mirar si bajo la realidad y el contexto de los laboratorios clínicos en Colombia, en Panamá, en Venezuela, en Nicaragua, pues ese método se comporta igual, porque el hecho de que ellos lo hagan con ciertos rendimientos no significa que en el laboratorio igual los tenemos, porque ese rendimiento puede estar afectado por diferentes variables. Variables como cuáles, como el entrenamiento del usuario. Algunas pruebas las puede afectar la temperatura. Las condiciones de infraestructura, a veces el ambiente, ¿cierto? El ambiente, si hay polvo, contaminación, dependiendo de la prueba. Entonces, hay que verificar que bajo mis condiciones, ese analizador mide de una manera precisa y exacta con un error que es aceptable de acuerdo a lo que diseñó el fabricante. Eso es verificación. Yo aquí les traje varios ejemplos de guías que están un poco para que ustedes las conozcan, las tengan en su mente, de que no es solamente la EP15, porque ahora todo el mundo dice EP15, EP15, pero no, hay otras guías. Miren, esta es la guía H26 y es una guía que se hizo para validar. Tiene las dos cosas. Nos dicen cómo se valida, es decir, cómo lo podría hacer el fabricante y cómo lo verifica el usuario para los equipos automatizados de hematología. Yo esta guía la apliqué, por eso lo que les cuento realmente yo les hablo desde la experiencia porque lo he aplicado. Esta metodología que explican en esta guía
es muy parecida a la EP15 porque hay que hacer repetibilidad, reproducibilidad, sesgo, solamente que con un N diferente y otros cálculos. Pero ¿qué me gusta de esta? Y es que para los equipos de hematología, ellos evalúan el arrastre. Si recuerdan ustedes que cada vez que nosotros vamos a pasar el control de hematología o vamos a iniciar jornada, hacemos blanco, porque en hematología, como sabemos, se hace necesario hacer un conteo de plaquetas, de blancos, de rojos, y hay unos máximos permitidos por el fabricante, ¿cierto? Porque si las plaquetas están muy altas, entonces esos conteos nos pueden afectar también los conteos celulares. Entonces, esta guía nos da el paso a paso de cómo verificar ese arrastre para determinar si el equipo tiene algún arrastre o no, porque puede que en el día a día no nos demos cuenta, pero cuando hacemos un estudio sí. Cuando yo hago verificación de métodos de equipos de hematología, yo lo hago con la EP15 porque igual se puede hacer, son cuantitativos y es estandarizados para cuantitativos, pero tomo la parte del arrastre y se la aplico a los de hematología, porque miren, las guías, como su nombre los dice, guían, no es mandatorio que uno haga todos los pasos, debería hacerlos todos. Y si le quiero adicionar algo más que asegure como que el estudio lo refuerce, pues lo puedo hacer. Entonces, de esa manera, yo recomiendo mucho meterle el pedacito del arrastre a los equipos de hematología cuando lo hacemos por la EP15. Entonces, solamente ahí como para contarles que existe. Esta es otra guía que es para determinar la linealidad de los métodos, es la EP06. Esta es otra que también la tenemos, es una fracción de la EP15 que es para verificar solo el sesgo. ¿Sí? Solamente vamos a verificar el sesgo, de hecho son un poquito más cortica. Y aquí tenemos la EP15, la A3, la de moda, digo yo, porque pues todo el mundo habla de la EP15. ¿Y por qué? Porque con esta es un 12 en 1. Verificamos la precisión y estimamos el sesgo de la prueba, que es el componente del error analítico que nosotros imprimimos a las mediciones. Recordemos que el error analítico está compuesto por dos tipos de errores. El error aleatorio, que lo expresamos en términos de imprecisión, ¿cierto? Coeficiente de variación o desviación estándar, y el error sistemático que lo expresamos en sesgo. Ese es nuestro componente del error analítico global, y por eso pues tomamos la EP15. Y tenemos la EP12, que es la guía donde nos dan el direccionamiento de cómo hacer la verificación de las pruebas cualitativas. Y les cuento que estamos estrenando guía. Esta es la última versión, es la tercera edición, salió ahorita en marzo del 2023. Es decir, que las verificaciones que se hagan de las pruebas cualitativas tendrán o se sugiere que estén basadas pues en esta nueva versión. Como les digo, esta no es camisa de fuerza, que usted tome la LSI, pero pues es donde están los protocolos de mayor uso en el mundo. Y aquí viene una pregunta también que nos hacemos muchos. Bueno, sí, hay que hacer la verificación, pero ¿qué es lo que nosotros verificamos en el laboratorio clínico? Y ya les había dado cierta información. En términos de métodos cuantitativos, vamos a verificar, ¿cierto?, la precisión del método, que entendiendo que la precisión es todo ese desplazamiento que se hace sobre una media, ¿cierto?, de los diferentes datos que tomamos, en la distribución o la dispersión de los datos. Y vamos a estimar el sesgo o la exactitud, teniendo claro que el sesgo es la diferencia que hay entre un valor de referencia y el promedio de los datos. Y yo les quiero hacer énfasis en esto porque hay un error de concepto cuando nosotros decimos que nuestra prueba está sesgada porque tenemos un valor de referencia y un datico nos dio por debajo o nos dio por encima. Tenemos un sesgo positivo o un sesgo negativo. No, mis colegas, el sesgo es el promedio de varios datos, y recordemos que para nosotros hacer análisis estadísticos, el N que se sugiere que deberíamos utilizar mínimo es de 20 datos, ¿cierto? Entonces, el promedio de mínimo 20 datos
comparado con el valor de referencia. Esa diferencia es a lo que nosotros le llamamos sesgo y es lo que me indica a mí qué tan exacto es mi método. Y hablando en términos de precisión, nosotros lo expresamos de dos formas. En forma de repetibilidad, ¿cierto? Cuando evaluamos el dato bajo las mismas condiciones o cuando hacemos mediciones el mismo día. Deberían ser muy parecidos esos datos. Entonces uno diría, ¿es muy repetible o no es repetible? Y reproducibilidad es cuando evaluamos esa misma medición de esa muestra, pero en diferentes días, con diferentes operadores, ¿cierto? A diferentes temperaturas, porque obviamente no va a ser igual, pero es esa capacidad del método de reproducir a diferentes condiciones los datos y qué tanta diferencia hay. Y pues ya sabemos que los fabricantes nos dicen que hay un máximo, ¿cierto? Que puede oscilar los valores que tengamos. Si nos excedemos de ese máximo, pues sencillamente algo le está pasando al equipo. Si estamos por debajo, pues estamos bien. Y en términos de pruebas o métodos cualitativos, lo que nosotros vamos a evaluar es la sensibilidad del método, ¿cierto? Y la especificidad del método. También podemos evaluar la concordancia que hay entre el método prueba y el método referencia. Yo aquí les coloqué esto del índice kappa porque esto no lo dice la guía, pero como les digo, la guía da unas indicaciones, yo le puedo poner un poquito más, ¿sí? Porque a mí me gusta el índice kappa porque me dice, ¿cierto? La concordancia, me da una escala de concordancia de acuerdo a lo que está determinado por kappa. ¿Por qué me gusta? Porque a veces sacamos concordancia en porcentaje y el porcentaje sirve, pero a veces es engañoso. Entonces, a mí me gusta, además de sacarlo en porcentaje, expresarlo en índice kappa que me dice si la concordancia es ínfima, escasa, moderada, buena o muy buena. De hecho, se considera que debería ser de buena hacia arriba, ¿sí? O sea, de 0.6 hacia arriba, una concordancia pues aceptable. Y entonces ahora, colegas, iniciamos, vamos a revisar un poco de los dos documentos, la EP15 y la EP12. Antes de iniciar en las guías específicamente, les recuerdo en el chat, las personas que me están colaborando hoy están colocando cierta información, las personas que estén interesadas en tener certificado de participación. Hay un link al final que se va a enviar, ¿cierto? Dice, va a ser un link de registro y encuesta. Me interesa mucho saber cómo les parece el tema, si realmente pues les aporta su crecimiento, porque yo les digo, si Solution y Adely Sánchez estamos convencidos que hay que aportar a nuestros colegas y compartir el conocimiento. Entonces, al final, vamos a enviar un link de registro y encuesta a las personas que deseen el certificado y los que no lo deseen también, les agradecería mucho que me evaluaran y nos evalúen a todo lo que estamos haciendo. Y en el transcurso de la semana se los enviamos al email que está registrado. Adicional, les quiero decir, en el chat también debe estar un link de WhatsApp. Ese link de WhatsApp hemos querido hacer comunidad con los profesionales del laboratorio clínico. Miren, yo participo mucho de grupos de auditores y veía mucho que los grupos de los profesionales del laboratorio casi no se dan y a veces uno tiene preguntas, quiere como otra opinión de alguien o alguna cosa nueva que sale, pues chévere que de pronto tengamos un grupito. Ya tenemos un grupo como de 100 y algo de participantes acá en Colombia. Si las personas de Panamá quieren que hagamos uno también, lo podemos hacer de otros países. ¿Por qué? Porque mi intención es compartirle contenido de valor en calidad analítica, que es muy fuerte, ¿cierto? Porque me interesa mucho también compartir el conocimiento con ustedes y que ustedes también lo compartan conmigo. Uno aprende, uno da para que el otro también de lo que sabe también comparta. Entonces, ahí también está el link, los que quieran ingresar, bienvenidos, los que quieran aportar, bienvenidos, y los que quieran preguntar también. Cuando preguntan y yo sé, yo les contesto inmediatamente. Igual, todas estas actividades también van a ser publicadas por el grupo.
Entramos entonces en materia. Las preguntas, por favor, hacerlas en el chat. Yo también al final le pego una revisadita al chat y vamos respondiendo las preguntas que ustedes tengan con respecto a la verificación de estos dos métodos. Y comienzo con esta frase: confía, pero verifica. Confiamos que el equipo está bien, que el ingeniero no lo instaló bien, que hizo las pruebas mecánicas, eléctricas, de lo que corresponda, pero verifiquemos, colegas. Está bien que hagamos una alianza con el fabricante y nos dicen, bueno, yo hago las pruebas y demás, pero ustedes son los responsables de emitir los resultados. Ustedes son los que firman. Los coordinadores y directores por ISO 15189 deben autorizar y aprobar. Y yo, para autorizar, pues sencillamente yo tengo que saber del tema y tengo que decir, bueno, ok, ¿y contra qué me comparo? Listo. No, te comparas contra 5% de precisión. ¿Y eso de dónde salió? No, del inserto. Déjame ver el inserto. Sí, yo verifico. Entonces, iniciemos. Este es el contenido de la guía. Si ustedes lo ven, la guía tiene 4 capítulos y unos apéndices. Vamos a dar una revisión a cada capítulo para que ustedes vean que no es ningún coco. Y que lo podemos aprender. Y no necesitamos, así como les enviamos el mensajito en el email, cuando les enviamos el link de conexión, uno no necesita ser experto en Excel. Les digo, yo aprendí Excel por la necesidad, ¿cierto? Porque ya me metí en todo este tema de calidad analítica, que es necesario para todos los profesionales del laboratorio. Y uno le va cogiendo ahí el tiro al tema y uno va aprendiendo. Entonces, si yo aprendí, yo estoy segura que todos ustedes pueden aprender este tema y lo chuleamos, así como calidad analítica, que yo sé que ya muchos lo manejan y que cuando yo salí de la universidad, por lo menos, no sabía nada y uno se va metiendo en el cuento y va aprendiendo. Entonces, 5 capítulos, como vemos acá. Hay unos apéndices. Vamos a revisar capítulo por capítulo. El primer capítulo es la introducción. En el segundo nos dice la guía cómo hacemos la verificación de la precisión. En el tercero, cómo estimamos el sesgo, qué conclusiones podemos dar de acuerdo a los resultados obtenidos. Y en los apéndices o en la información complementaria, pues lo que la guía nos muestra son unos ejemplos de cálculos para que nosotros pues sepamos cómo aplicarlos. Iniciamos con el primero y el primero nos habla sobre quién es responsable de aplicar esta guía. Y como ustedes vieron en el título, es la verificación de la precisión y estimación del sesgo por el usuario. Esto le corresponde es al usuario. Está dada, es para el usuario. ¿El usuario quién es? El laboratorio clínico. Si para un método, un fabricante quiere determinar su precisión, ellos tienen otras guías, como la EP05. Esa le aplica en términos de precisión a los fabricantes. Entonces, de acuerdo al alcance de la guía, pues uno la selecciona. Por eso es que la EP15 está de moda, porque es para el usuario. Nos dicen que la guía pues está... se debe tener en cuenta las precauciones estándares, ¿cierto? Todo el tema de bioseguridad, manejar todo lo que nosotros conocemos en el laboratorio clínico, manejar todas las muestras como potencialmente infecciosas, utilizar los elementos de bioseguridad y demás. Hay una terminología específica, hoy vamos a tocar solo algunos, que debemos tener en cuenta porque son las abreviaturas que utilizan en las fórmulas cuando se están haciendo los diferentes cálculos. Entonces, pues hay que reconocer qué significan esas abreviaturas. Vamos a ver la más importante. Nos dan una vista general del protocolo general de toda la verificación y nos dice determine los estándares de desempeño. ¿Y cuáles son los estándares de desempeño? Pues lo que nos dice el fabricante, que nos sacamos del inserto. Cuando el fabricante me dice, mire, es que su imprecisión, su repetibilidad es de 5, su reproducibilidad es de 6. Cuando me dicen la precisión intraserie, que es lo mismo que repetibilidad, o interdías, que es lo mismo que reproducibilidad, es que algunos fabricantes pues tienen una terminología diferente, pero en todos es lo mismo, repetibilidad y reproducibilidad. El protocolo general que nos dice de la guía
nos dice, bueno, verifique la precisión y estime el sesgo. ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿O qué es lo que tiene que hacer previo para que usted pueda realizar todo este estudio? Primero, entrene a sus operadores, ¿cierto? Es lo primero. Miren, no podemos comenzar a hacer esto si no tenemos operadores bien entrenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el estudio nos da mal, puede ser que la persona pues está haciendo mal el procesamiento. Entonces, ¿qué queremos? Pues quitar esta posible variable que ponga en riesgo el estudio. Entonces, primero entrene el operador. Cuando usted lo tenga entrenado, dice, seleccione el material con que va a hacer la verificación, que es muy, pero muy importante, porque les digo, porque dependiendo del material que nosotros seleccionemos, cuando vayamos a hacer el cálculo del sesgo, ellos nos dan 3 opciones y las 3 opciones tienen 3 fórmulas diferentes que uno las selecciona de acuerdo pues al material que haya pues seleccionado. Entonces les digo que tenemos que tener productos que sean de concentración conocida. Nosotros no podemos utilizar productos que no sepamos o que no estén valorados, porque nosotros estamos verificando, ¿cierto? Y queremos sacar cuánto es el valor de la repetibilidad, la reproducibilidad y el sesgo. Entonces, lo primero tienen que ser productos de concentración conocida. Pueden ser materiales de controles de tipo comercial, de tercera opinión. Sería lo ideal porque obviamente no tendríamos el sesgo que fuera la misma casa comercial. Pero hay algunos laboratorios, la realidad es que utilizan controles de calidad de primera opinión y no está mal, pues es lo que hay. Lo importante es que hagamos el experimento y la guía nos da esas opciones. Entonces podemos tener materiales de control de tercera opinión sabiendo que en el sesgo tenemos que escoger la fórmula que le aplica. Podemos tener un material de referencia, ¿cierto? Con una incertidumbre conocida también y que obviamente ese tipo de materiales pues son un poco más costosos, pero si los hay, si tienen la cantidad que a nosotros requerimos, pues lo podemos utilizar y en el sesgo también tenemos que hacer el cálculo de acuerdo al material. Entonces es muy importante, primero, que sea de concentración conocida. Segundo, ¿cierto? Que podamos tener acceso a la información en cuanto al error que hay alrededor de ese valor aceptado como verdadero. Tercero, la estabilidad de ese producto. Nosotros vamos a hacer un protocolo que mínimo dura 5 días. Entonces hay que tener en cuenta la estabilidad, la cantidad, ¿cierto? Que nos dure, porque tenemos que tener en cuenta los días de procesamiento que mínimo son 5 y la guía nos dice que máximo pueden ser 7 y el volumen muerto que tiene cada equipo. Entonces tenemos que hacer ese conteo. Ok, este no sirve, sí no sirve. Y luego, ¿qué tenemos que tener listo? Pues que nuestro procedimiento esté bajo control. Si tenemos un equipo que los controles no les están entrando de acuerdo a los límites que nosotros hayamos determinado, pues no nos sirve. Entonces, esto es lo previo que tenemos que tener antes de hacer una verificación. Operadores entrenados, full, el material seleccionado que se acorde en términos de cantidad, valoración, el conocimiento, la valoración y el error asociado a esa valoración, el control de calidad del equipo que esté ok, y luego nosotros hacemos la evaluación de la precisión de acuerdo a lo que nos va a indicar la guía, estimamos el sesgo y pues terminamos el estudio. Esos son los pasos a nivel general. Ahora entremos al capítulo ya 2, donde nos dice cómo nosotros hacemos ese estudio de verificación, que es la primera parte, ¿cierto? Y aquí les quiero mostrar, esto van a ver ustedes varias cositas así tomadas directamente del documento. Esto es directamente el documento. A mí me gusta hacer print de pantalla, pues para que ustedes vean que es tomado desde la guía. Entonces, como les mencionaba en precisión, vamos a evaluar la repetibilidad y la reproducibilidad. ¿Cuál es la abreviatura que utiliza la guía para identificar al manufacturador? La sigma, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta sigma, ya tenemos que tener en nuestra mente que nos referimos a las declaraciones del fabricante. Y cuando nos muestran la S, es el usuario.
es el resultado que le dio al usuario. Si yo tengo sigma sub R, me están hablando de repetibilidad declarada por el fabricante. Si tengo S sub R, es repetibilidad resultante del usuario. Sigma sub WL es la reproducibilidad declarada por el fabricante y el SWL es la reproducibilidad que es resultante del usuario. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en este estudio de precisión? Pues esto que nos dio, yo lo comparo con las declaraciones del fabricante. Si estoy por debajo, he verificado mi método. Si estoy por encima, podemos hacer otra cosita que lo vamos a ver cuando terminemos este capítulo 2. Pero simplemente para que identifiquemos sigma, fabricante, S, usuario, R, repetibilidad, WL, reproducibilidad. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Si ustedes vieron acá, está compuesta por tres subcapítulos. Acá se los coloqué en español. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es la familiarización, ¿cierto? La familiarización está amparada en estos tres ítems, que es el correcto entrenamiento del personal, tener el control de calidad OK del equipo y tener estandarizado también ya el procedimiento de medición o de procesamiento, porque es que tampoco podemos ir a innovar o a cambiar, o es que el fabricante dice 5 minutos en incubación, pero yo lo voy a dejar 3. No, tenemos que tener ya estandarizado el procesamiento. Cuando nosotros tenemos ya esto, entonces la guía nos dice, haga una descripción general y determine cuáles son las limitaciones del estudio y determine cómo va a evaluar la precisión, que ya dijimos entonces que era una comparación de las declaraciones del fabricante con lo que le resulta al usuario. Y luego haga el diseño del experimento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Obviamente los costos, pues la idea no es que quedemos a la mitad, ¿cierto? Las concentraciones a evaluar. Muy importante, ¿qué nos dice la guía? Tenemos que evaluar mínimo 2 concentraciones, mínimo 2, ¿cierto? Y que adicional esas concentraciones sean de importancia clínica. Habrán unos analitos con que uno evalúa 3, por ejemplo, en coagulación, uno puede evaluar 3, en hematología, algunas hormonas uno evalúa 4. ¿Esto de qué depende? De la población que ustedes atienden. Si ustedes tienen, en el laboratorio atienden población que les hacen cirugía, pues obviamente ustedes tienen que evaluar las 3 concentraciones de coagulación. Si atienden población por ejemplo, que tienen problemas cardíacos, nosotros sabemos que ahora las enzimas tienen diferentes niveles, ¿cierto? Bajo, muy bajo, normal, patológico, bueno, hay diferentes concentraciones. Entonces hay que seleccionar muy responsablemente esas concentraciones, porque es de las que a mí me interesa asegurar los resultados. El tiempo porque hace la guía referencia, porque las guías nos dicen que podemos hacerlo en 5, 6 o 7 días. Obviamente, pues casi todo el mundo por los costos lo hace en 5 días. Pero la guía nos da la opción de que sea 5, 6 o 7. Las muestras que vamos a utilizar, ya vimos que podemos utilizar material de control de calidad de primera opinión, de tercera opinión, material de referencia. Miren que la EP15A2, la versión anterior, entonces uno hacía el experimento de precisión con control de calidad, por ejemplo, y el sesgo era con muestras de paciente. Eso fue un gran cambio que tuvimos con la A3, porque claro, el gasto era el doble, ¿sí? Era un número de muestras por la precisión y un número de muestras para sesgo. Ahora no, ahora con las mismas muestras, ¿cierto? Que yo seleccione aquí, yo hago el cálculo de las dos características de desempeño, exactitud y precisión. ¿Y cómo voy a manejar yo esos datos? ¿Cierto? Tengo un software, tengo una herramienta en Excel, voy a hacer los cálculos manuales. Hay que definirlo, porque si no, les digo, si nosotros no tenemos eso claro, el experimento les queda a la mitad cuando ustedes se den cuenta que hay que hacer muchísimas fórmulas. No difíciles, no imposibles, pero pues sí tienen se requiere pues su trabajo y su conocimiento. Este es el diagrama de la precisión.
el paso a paso que nos muestra la guía. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Aquí también está extraído directamente del documento. Nos dice, tenga su sistema de medición calibrado, o sea, esté ok. Luego, procese los controles, ¿cierto? Haga su control normal, su control de calidad interno. Si ese control no está dentro de las especificaciones que usted ha indicado para el analito que usted desea verificar, pues vaya, recalibre, verifique, páselo al ingeniero, ¿cierto? Haga lo que tenga que hacer y solamente cuando ese control esté dentro de las especificaciones que ha determinado el laboratorio, continúe con el proceso. Entonces, después que tenemos nuestro control, nuestro sistema de medición en control, entonces dice, analice mínimo 2 muestras, 2 concentraciones, ¿cierto? ¿Y cómo va a ser ese procesamiento? Dice, haga réplicas 5 veces al día, al menos durante 5 días. Y es lo que nosotros llamamos el método 5x5, porque ellos dicen que lo mínimo son 5 días. Si yo lo quiero hacer por 6, pues lo hago por 6 días, 5 muestras. Por 7, 7 días, 5 muestras. Y sigo lo que dice la guía cuando pues proceso ese número de muestras. Pero pues vamos a hacerlo con el modelo 5x5. Entonces, 5 repeticiones por mínimo 2 concentraciones durante 5 días. ¿Listo? Luego, ¿qué dice la guía? Revise que dentro de esos datos recogidos, que serían 25 datos por cada concentración, no haya datos atípicos. Aplique la prueba de Graph. Ellos nos explican cómo es la prueba de Graph. Yo ahorita ya les digo la fórmula. Y nos dice, aplique la prueba de Graph y determine si hay datos atípicos. ¿Por qué? Para establecer el N con el que nosotros vamos a hacer todos los cálculos de repetibilidad, de reproducibilidad y de sesgo. Y luego que ya usted determinó su N, ¿cierto? Dice, tabule para que tenga pues la data total con la que va a trabajar y calcule el SR y el SWL, que como dijimos, SR es la repetibilidad del usuario y el SWL es la reproducibilidad del usuario. Entonces, luego que nosotros calculamos qué nos dice las guías, nos vamos para acá arriba. Nos dice, comparen su SR y su SWL con las declaraciones del fabricante que dijimos que era sigma, ¿cierto? Sigma sub R o sigma WL. Y nos dice, si su CSR, su repetibilidad del usuario, es menor a la repetibilidad declarada por el fabricante, que la abreviatura es sigma R, pues usted ha verificado su método, ¿cierto? Y si el SWL es menor a lo declarado por el sigma WL, usted ha verificado su método. Pero, ¿qué nos dice la guía? Y si esto no es así, si mi repetibilidad y mi reproducibilidad es mayor a lo que dijo el fabricante en el inserto, entonces la guía nos da como una gabelita. Realmente no es tan restrictiva la guía. Nos dice, si a usted no le da, vaya y calcule los VL, que VL es límite de verificación superior. ¿Y qué son los VLs? Pues sencillamente la guía nos enseña o nos dice, tome el sigma R y el sigma WL, o sea, las declaraciones del fabricante, y multiplíquelo por un factor. Hay un modelo matemático donde nos dice cómo hacerlo, lo multiplicamos, es más o menos, aumentan el rango un 20%, más o menos, de un 20 a un 30%. Entonces, lo que era 5 ya de pronto no es 5, sino es 6,5. Y luego nos dice, vuelva y compárese. Si usted es menor a ese límite de verificación superior en términos de repetibilidad y de reproducibilidad, usted ha verificado su método. Pero si usted sigue siendo superior, dice, contacte a su manufacturador porque entonces su analizador no cumple con las especificaciones determinadas por el fabricante. Entonces, colegas, a grandes rasgos, ese es el paso a paso con que la guía nos da direccionamiento para determinar la precisión del método. Vamos, acá tengo otras diapositivas donde les explico un poquito más este paso a paso.
Entonces, aquí un poco de recordación, el SR es la repetibilidad, ¿cierto? Y entonces es la variación que hay en los datos de una misma serie. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, los 5 datos de un día, 5 datos de 2 días, de 3 días, de 4 días, de 5 días. Entonces, la repetibilidad lo que evalúa es esta variación, que la podemos expresar en términos, recuerden, que la precisión se expresa en términos de desviación estándar o de porcentaje de coeficiente de variación. ¿Y qué es el sigma W? El SWL es la reproducibilidad, ¿cierto? Es la variación que hay en varios días, ¿sí? Por eso es que vemos este corchetico que nos coge todo. Y es esta variación que hay en varios días. Y como les dije al inicio, esto que me dio a mí como usuario, yo voy y lo comparo con las declaraciones del fabricante y pues lo ideal es que yo esté por debajo de esas declaraciones. Cuando les hablaba de la prueba de GRAPS, la misma guía nos dice, mire, ¿usted qué tiene que hacer? Sacar un límite de GRAPS. ¿Y cómo se saca ese límite de GRAPS? La guía nos dice, la forma correcta de tabular es esta. Nos queda más fácil. Mire, ustedes cogen el día 1, 2, 3, 4 y 5 y lo tabulan así, ¿cierto? El día 1, todos los datos que me dieron. El día 2, el día 3, el día 4, el día 5. ¿Y qué nos dice? Nos dice, a estos datos se les saca una gran media. Es lo que llamamos nosotros la gran media de los 25 datos. Y entonces, la prueba de GRAPS es esa media y le sumo y le resto, el valor del factor de GRAPS por la desviación estándar de estos 25 datos. Entonces, a nosotros nos dicen, ok, yo tengo 25 datos, saco una gran media, le saco la desviación estándar, ¿y qué es lo que hago? Cojo esa media, cojo esta desviación estándar y la coloco aquí y digo, bueno, y ese GRAPS o ese factor de GRAPS, ¿yo de dónde lo saco? Pues la guía nos dice, mire, cuando usted hace el experimento de 5 días, el factor de GRAPS es este, si usted lo hace para 25 datos, 3.135. Entonces yo cojo este 3.135, lo multiplico por la desviación estándar y el valor que me da se lo sumo y se lo resto a esa gran media y ahí me va a dar un intervalo, ¿cierto? Porque es más o menos. Entonces, por ejemplo, me dio, este valor me dio 5 y mi media me dio 15, es decir, 15 menos 5, 10, ¿cierto? Entonces sería el límite inferior 10. Y 15 más 5, porque también se lo tengo que sumar, es 20. Es decir, que mi intervalo de graph o mi límite de graph va de 10 a 20. ¿Qué yo hago con eso? Voy y busco que todos los datos que yo tenga estén dentro de ese intervalo. Si hay un dato que está por fuera de ese intervalo, se determina que es un dato atípico. Y entonces ya yo no voy a trabajar con 25 datos, sino que trabajo con 24. La guía también nos da unas reglas. No es que yo acepte que tenga 5 o 4 datos atípicos. No, la guía nos dice, por concentración se puede solamente 2 datos atípicos. Si yo comienzo a ver que hay 3, hay 4, hay algún problema y lo que nos menciona la guía es que se recomienda no seguir con el experimento y verificar bien ese sistema de medición. Luego que nosotros ya hicimos la prueba de GRAPS, entonces hacemos los cálculos de precisión. Y aquí hay algo importante, colegas, que les quiero decir. Para hacer los cálculos de la precisión no es la fórmula, por ejemplo, coeficiente de variación, o yo saco la desviación estándar normal. No, ya vimos que la guía tiene un modelo matemático para hacer estos cálculos. Y este modelo matemático está basado, ¿cierto?, en ANOVA en una vía. Y eso es un modelo matemático que existe para determinar las varianzas que hay entre grupos. Entonces, la guía adopta ese modelo ANOVA para poder hacer estos cálculos y poder determinar, pues, un dato que sea objetivo, porque obviamente de eso depende de que nosotros tengamos evidencia que el sistema de medición está funcionando bien o está apto para hacer el análisis, pues, de las muestras de pacientes. Entonces,
De acuerdo al modelo matemático de ANOVA, el modelo matemático nos dice, si usted va a buscar la variación en términos de repetibilidad, o sea, o entre corridas, entre run, usted tiene que buscar estos datos, ¿cierto? Buscar este valor SS1, DF1, que son los grados de libertad, y las medias cuadráticas, que pues aquí hay estas son las abreviaturas que yo les hablaba, que son las que están determinadas en la terminología. Y si usted va a buscar la reproducibilidad, entonces pues tiene que hacer los cálculos pertinentes y determinar el SS2, el DF2, grados de libertad 2 y el MS2. Pero la misma guía nos dice cómo. ¿Y esto para qué? Porque usted teniendo todas estas variables medidas e identificadas, pues usted va a encontrar el SR, que es la repetibilidad, y el SWL, que es la reproducibilidad. Y la misma guía me dice a mí, me dice, es que el SR es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la repetibilidad, ¿sí? Y el SWL es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria, ¿cierto? De la varianza de la repetibilidad, porque obviamente es lo del día, más la varianza de la reproducibilidad. Y ellos, la guía también nos van mencionando qué es cada una de estas letricas. Me dicen qué es cada una y cómo yo las puedo conseguir. Mire, acá me dice cuál es este, el BW, el BB, que es este, me dice cuál es. Y me dice, es esta, el MS1 menos el MS2 sobre N. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el MS1 y el MS2? ¿De dónde sale esto? Pues acá me dicen, mire, esto sale del SS1 sobre los grados de libertad 1 y el otro es sobre los grados de libertad 2. Y dice, ok, pero entonces me falta saber estos dos, ¿cierto? Estos cuatro. La guía también me los dice. Mira, el SS1 es la sumatoria de cada media, o sea, de cada día menos la gran media elevado al cuadrado, y aquí está la fórmula. Y también me dice cómo saco el SS2, luego también me dice cómo saco los grados de libertad, el N que yo haya quedado, el N total, que puede ser 25, 24 o 23, K, que es el número de corrida, ¿cierto? Que son 5 menos 1, entonces sería 4, y simplemente pues aquí lo que nosotros hacemos es reemplazar. Y ya con eso pues podemos tener toda esta información que vemos acá y sacamos el valor del SR y el SWL. Y ya habíamos dicho que si no pasamos a la primera, pues teníamos que determinar los grados de libertad, los VL. Y los VL, pues aquí ya yo les había dicho, es un factor que está en la guía, ¿cierto? Que lo multiplico por el coeficiente de variación que determina el fabricante, ¿cierto? Por sigma. Y eso lo que hace es aumentar un poco el límite de lo declarado por el fabricante. Y de esta manera, pues ya yo podría determinar la repetibilidad y la reproducibilidad. Simplemente es llevar un paso a paso lógico, como nos muestra la guía, nosotros podemos llegar a esta conclusión. Importante, colegas, y lo que yo quiero que sepamos, y es que cuando ustedes les entreguen un informe, si ustedes lo van a hacer, obviamente, pues se ciñan a lo que dice la guía, sencillamente que los cálculos matemáticos ustedes reconozcan esto, que no es que yo le hice, ¿cómo lo hizo? ¿Qué modelo? La EP15, sí, yo lo hice 3 días, repetí el control, cada concentración 3 veces por 3 días, entonces no es la EP15. ¿Sí? Ya sabemos que son mínimo 5, se pueden 6 días o 7 días, cada día 5 repeticiones, y que los cálculos matemáticos se hacen basado en el modelo estadístico de ANOVA, ¿vale? Entonces, ya el detalle, pues ya uno lo va haciendo, pues, como lo tiene determinado la guía. Ahora vamos a hablar del sesgo, ¿cierto? ¿Cómo estimamos nosotros el sesgo? Este realmente es un poco más fácil porque obviamente ya nosotros hemos hecho una gran parte. Este es el protocolo general y nos dice, seleccione el material, ya está seleccionado, ¿cierto? Prepare las muestras de acuerdo a las instrucciones del fabricante, haga el experimento de precisión, ya lo hicimos, determine la desviación estándar y haga todos los cálculos de acuerdo a ANOVA, que también ya lo hicimos, y luego dice, determine el error estándar asociado a su media.
para que nosotros podamos estimar el sesgo. Determinamos ese error estándar, calculamos los grados de libertad para determinar un intervalo. ¿Cómo se hace la estimación del sesgo? Si mi media, la gran media que ya yo he determinado, cae dentro de ese intervalo de verificación, la guía determina que ya podemos dar por culminado el estudio y se da como aceptado el sesgo que tenga, porque siempre va a haber un sesgo. O sea, es ilógico pensar que no tengamos pruebas sesgadas porque nada es perfecto. Y aquí también nos dan una gabela. Si mi media no está dentro de ese intervalo de verificación, pues la guía va y me dice, mire, si le da por fuera, calcule el sesgo y vaya y compárelo con el sesgo máximo permitido que nosotros tenemos, ¿cierto? Como análisis analítico de nuestro control de calidad. Recordemos que el error analítico tenemos que tener un coeficiente máximo permitido para nuestros controles de calidad interno y un sesgo máximo permitido. Entonces, contra ese sesgo máximo permitido, nosotros lo que hacemos es compararnos y si estamos por debajo, lo que podemos concluir es que el sesgo no es clínicamente relevante. Obviamente hay un sesgo, pero no es un sesgo que va a afectar las decisiones pues, que toma el médico, ¿vale? ¿Cómo hacemos para determinar ese intervalo de verificación? Y esta es la formulita. Entonces, miren, es el valor aceptado como verdadero, ¿sí? Más o menos, y este valor aceptado como verdadero, pues sale del valor que nosotros sabemos que tiene el producto que hayamos seleccionado. Más o menos, hacemos este cálculo, M por sec. Donde M utilizamos la tabla de STUDENT y de acuerdo a los grados de libertad encontramos el M. Ya les explico. Se ve como un poquito enredado, pero no es tanto. Por SEC. Y SEC es el error estándar combinado que yo les había dicho en el protocolo general. Aquí nos dan la fórmula, nos dicen, mire, sí, el error combinado es la sumatoria de estos dos errores, el error asociado a su media y el error asociado al valor asignado como verdadero. Es SRM. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo saco eso? Me dan aquí la información de cómo saco a SETS, o sea, el error asociado a mi media, a mi gran media, que utilizo los datos del SWL y del SR. Mire, que nosotros ya lo tenemos, lo que es reproducibilidad y repetibilidad. Este N-run es el número de corridas, 5. N repeticiones, que es 5. Entonces, simplemente reemplazamos. Es muy fácil de calcular y lo tenemos. El SRM, que es el error asociado al valor asignado del producto, ahí es donde yo les decía que tenemos que tener en cuenta el tipo de producto que nosotros hemos seleccionado para que podamos aplicar la fórmula. Si es un control de calidad de tercera opinión, donde está valorado por comparaciones interlaboratorios, o sea que varios laboratorios procesan la misma muestra y cada quien dice, mire, esta es mi media, entonces cogemos esta fórmula y nos dice, es la desviación estándar de este valor sobre la raíz cuadrada de NLAB. NLAB es el número de laboratorios participantes para que hicieron esta medición. Si es un material de referencia lo que utilizamos, pues el fabricante usualmente nos da la incertidumbre. Incertidumbre es el error asociado a ese valor, ¿sí? Y la guía nos dice que K siempre es 2, una constante. Entonces colocamos el valor sobre 2. Cuando no sabemos nada, porque podemos utilizamos control de calidad interno y que ese control de calidad interno no tenemos ningún tipo de error, solamente hay una media, así es la realidad a veces con nuestros insertos, pues la guía nos dice, ok, si esa es su situación, pues asuma que el error de SRM es 0 y haga el cálculo. Y cuando nosotros hacemos ese cálculo, pues ya tenemos a SEC, entonces necesitamos a M, ¿cierto? Yo les había dicho que para M, entonces aquí simplemente es un ejemplo, miren, ya aquí es un ejemplo con datos, ¿cierto? Buscan assets, luego SRM, luego hacen el cálculo, luego determinan cuál es SEC, determinamos cuál es DF, o sea, los grados de libertad, ¿sí? Para buscar a M. Yo les había dicho que se utilizaba la tabla de STUDENT.
Cuando yo tengo los grados de libertad, entonces esta es una tablita que está en internet realmente, y acá se colocan los grados de libertad al lado izquierdo y uno ubica el valor que le dio en grados de libertad y lo interpola. Se utiliza el 95% más o menos porque este es el valor de la T-Estudio y más o menos para una confidencia el 95%. Entonces yo lo que hago es interpolar. Entonces busco 6 al 95, me da como 2.67, si mis ojos no me engañan. Y ese sería el valor de M. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el valor de M por lo que me dio de SEC, se lo sumo y se lo resto a ese valor asignado como verdadero o ese valor target. Y lo que hago es coger mi media y mirar si está dentro de ese intervalo de verificación. Así como hicimos la prueba de grados, un poco como eso. Si cae dentro, ha sido verificado. Y si no, pues calculo el sesgo y voy y me comparo con mi sesgo máximo permitido clínicamente aceptable para esa prueba. Si estoy por debajo, digo sí hay sesgo, pero no es clínicamente significativo. Si estoy por encima, pues claramente hay que hacer una revisión por parte de manufactura del analizador. Después que nosotros ya tenemos la estimación del sesgo y la precisión, pues estas son las diferentes conclusiones a las cuales podemos llegar, ¿cierto? Que el usuario ha demostrado la precisión del analizador y que son consistentes con las afirmaciones del fabricante y que ha estimado el sesgo y que no muestra un sesgo significativo o es aceptable. Esas son las conclusiones. Si el experimento no pasa o los valores están superior, pues sencillamente pues la conclusión es que no se ha demostrado que las afirmaciones del fabricante estén dadas de acuerdo al contexto del laboratorio, pues habrá que tomar las diferentes acciones. ¿Listo? Vamos a hablar, bueno, voy a parar un poquito acá para recordarles que las personas que de pronto se conectaron después, las personas que deseen certificado de participación de esta información, entonces vamos a entregarles certificados. Por favor, tienen que diligenciar el link que dice registro y encuesta. Nosotros le enviamos el certificado por correo electrónico, le enviamos certificado por el correo y se lo estaríamos haciendo llegar más o menos en el transcurso de la semana. Invitarlos también, si quieren pertenecer a un grupo de profesionales de laboratorio clínico, hay un link de WhatsApp también para que podamos compartir, apoyarnos a nivel profesional. También está allí la información. Y preguntas las dejamos en el chat. Entonces vamos a hablar ahora de la EP12. Esta es más sencilla, colegas. Uno a veces cree que es un poquito más complicada, pero no. Esta realmente es más sencilla. Con esta guía lo que queremos es demostrar los atributos de la calidad de las pruebas. ¿En qué término? En términos de validez, ¿cierto? Y validez expresada en términos de sensibilidad, teniendo claro que la sensibilidad es la capacidad del método para detectar los verdaderos positivos y especificidad, la capacidad del método para detectar a los verdaderos negativos. Otro atributo que también se puede hacer es para determinar la reproducibilidad o la capacidad del método para emitir el mismo resultado bajo condiciones similares. Esto cuando tenemos pruebas que le hacemos medición, nos dan una prueba, nos dan unos valores cuantitativos, pero que al hacer la interpretación, pues nosotros lo expresamos en positivo, negativo, reactivo, no reactivo. Y otro atributo de calidad es la seguridad, ¿cierto? Que la seguridad va muy enlazada a la sensibilidad y a la especificidad, pero aquí lo hablamos en términos diagnósticos, es decir, los valores predictivos positivos, la capacidad del método para detectar los que realmente tienen la enfermedad y el valor predictivo negativo, los que realmente no tienen la enfermedad. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué nos dice la guía? Mire, la guía nos dice, para métodos cualitativos usted lo puede hacer por dos vías. Una, ¿cierto? Que puede ser
confirmando esa zona C5, C95, que quiero aclarar este concepto, y la C5, C95 hace referencia a esa zona gris, ¿cierto? Cuando tenemos esas pruebas que nos dan un resultado cuantitativo, pero lo expresamos en términos de positivo y nos dicen, ok, es que lo positivo va mayor de 1 y negativo va las absorbancias menor a 0.9 y ese intervalo entre 0.9 y 1, a esa se le llama C5, C95. Antes se llamaba zona gris o ese espacio de incertidumbre, pero no, tenemos que irnos nosotros también ir adoptando los conceptos, los nuevos conceptos que hay en nuestro en nuestro ámbito. Entonces, ahora hablamos es de zona C5, C95 y lo podemos entonces nosotros verificar. La otra opción es la comparabilidad de los métodos. ¿Qué nos dice? Pues usted tiene un método de referencia, tiene una muestra conocida y lo procesa por el método prueba. Y lo que hace es comparar. Y vamos a determinar la sensibilidad, la especificidad y la concordancia. ¿Sí? Esa manera. Esta guía no es como la EP15 que nos habla sobre el N y demás. Esta guía realmente recomienda que sean 40, de hecho. Dice sean 40, lo ideal es que para que sean estadísticamente relevantes serían 20, pero yo les digo, colega, hay pruebas pues que nosotros no vamos a encontrar todas esas muestras. Entonces hay que mirar también el contexto, pero justificarlo con la prevalencia de la enfermedad, con la estabilidad de las muestras, ¿cierto? Con las características de esas muestras, uno lo puede justificar. Es decir, que no es camisa de fuerza que sean las 40 muestras. Obviamente, ya sabemos, entre más robustez de datos tengamos, pues tendrá más robustez estadístico, ¿cierto? Pero tampoco, también hay que tener claro que no es camisa de fuerza. Aquí un poco para explicarle esta zona de C5, C95, ¿cierto? Que es como ese intervalo, ¿cierto? Donde se podemos tener todas esas muestras dudosas, que no son ni negativas ni son ni positivas. Entonces, es esta zonita que nosotros verificamos. Y en estos diagramas que están en la parte de abajo, entonces lo que les quiero mostrar es que mientras más estén separadas estas colitas, ¿cierto? Mayor sensible y específica es la muestra, porque el método, porque tienen la capacidad de determinar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Obviamente, a medida que se van pegando, pues vamos a tener una zona C5, una zona C95 un poco mayor y vamos a tener una serie de dudosos allí. Y así sucesivamente. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad y la especificidad y la concordancia? Sencillo, colegas. Mire, estas tablitas están en internet, se llaman tablas de contingencia, tabla de 2x2, y nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Procesamos la muestra, las muestras, 40, 20, 10, dependiendo del N, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, ¿cierto? Por el método de referencia y el método prueba. Y lo que hacemos es reemplazar. Aquí colocamos los verdaderos positivos, ¿cierto? Es decir, los que me dieron positivos por aquí y positivos por acá. Aquí colocamos los falsos positivos, es decir, los que tenían negativos, la sumatoria que tenían negativos por aquí y negativos por acá. Y sucesivamente vamos diligenciando esta tabla de 2x2 y aplicamos esta fórmula. Aquí está la fórmula para sensibilidad, la fórmula para especificidad y para sacar la concordancia, lo que yo les hablaba. Que a mí me gusta, además de hacerla aquí, porque si ustedes ven este por 100, quiere decir que me la da en porcentaje, y a mí me gusta pues también analizarlo por el índice kappa, porque me los da en una escala de 0 a 1, y me quita como que es de 80. Miren que aquí hay un resultado, ¿cierto? Y aquí me dice que, por ejemplo, no lo tengo acá. No lo tengo acá, porque uno a veces ve el resultado de un 80% de concordancia en porcentaje. Y cuando uno le aplica la fórmula al índice kappa, entonces uno ve una concordancia moderada. Entonces uno ahí dice, no, pero pues el grado de acuerdo pues realmente no es tan bueno.
algo importante y es que el método de referencia tiene que ser superior al mío, ¿vale? No puedo compararme con un método que sea menos sensible y menos específico del de la prueba. Entonces, tiene que ser superior. Entonces, yo sé que estos son mucha información, hay que hacer cálculos y demás, y tenemos la urgencia, pues, de hacer estas verificaciones, y más aquí en Colombia, que ya estamos desde el 1 de julio del 2023, comenzaron las verificaciones. Les quiero mostrar una propuesta de cómo ayudarles a los colegas a que podamos realizar este pasito para que eliminemos este coco, ¿cierto? Y más allá, yo les digo, más allá del cumplimiento, más allá de lo que nosotros podamos, más allá de lo que nosotros podamos realizar, nosotros, nosotros realmente necesitamos mejorar nuestras habilidades profesionales, necesitamos tener otros conocimientos. Miren que nosotros no podemos seguir, ¿cierto? Solamente pensando en la operación, ya solo control de calidad no basta. No basta solo control de calidad, tenemos que aprender otras cosas. Entonces, yo les quiero ofrecer nuestra ayuda. ¿De qué manera? Invitándolos a un bootcamp. Ustedes, no sé si muchos, bueno, creo que sí, conocen este concepto de bootcamp, que es que tú haces un entrenamiento intensivo y es donde sales experto en algún conocimiento desarrollas alguna habilidad. Pues realmente yo les quiero proponer que me acompañen en el bootcamp de verificación de métodos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener esas habilidades que requerimos, que podemos nosotros desarrollar mientras vamos haciendo todo este tema de verificación de métodos.